En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, me alegra mucho volvernos a encontrar en esta noche. Vamos entonces a dar lugar inmediatamente a nuestras exposiciones. Partimos con el tema de la Santísima Trinidad, a cargo de nuestros hermanos Diego Vázquez y Washington Jacome. Bueno, buenas noches. Voy a compartirles la presentación aquí por la pantalla. Están viendo, ¿cierto? Así es. Bueno, con Washington estuvimos trabajando el tema de la teología trinitaria de la especulativa de Santo Tomás de Aquino, procesiones, relaciones y personas. Este es básicamente el contenido que vamos a desarrollar. Washington, siéntete libre de interrumpirme y de complementarme. Eh, yo creo que en la medida en que vamos hablando los dos y vamos interviniendo los dos, la presentación va a ser mucho más fluida. Nosotros elaboramos esta presentación y además hicimos un pequeñito ensayo de 11 páginas acerca del tema con el fin de que pues, nos guiara. Entonces, tenemos ambos trabajos. Les voy a pedir un segundito mientras abro aquí. Bien, entonces, primero vamos a tratar de la complejidad del tratado, que está en las cuestiones 27 a la 43. Después nos vamos a enfocar un poco en la fidelidad a la revelación más que en la originalidad y sobre todo la pregunta rectora de la que habla el trabajo. Eh, Arranquemos con las procesiones en Dios. Entonces, analizaremos cómo se articulan las procesiones, las relaciones y las personas y cómo esto se proyecta en las misiones divinas. El objetivo es mostrar que la fe en la Trinidad, aunque misteriosa, es razonable y coherente. Arrancamos diciendo que las procesiones son emanaciones internas de la vida divina. Entendimiento y voluntad son las dos grandes dimensiones que originan al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino eh, insiste en que solamente son dos las procesiones en Dios. Procesiones se puede entender también como orígenes. En matemáticas es como sucesiones. Muy bien. La primera procesión se llama la procesión de generación y es una procesión que tiene su carácter intelectual. La segunda se llama expiración
y está más asociada a la voluntad. Es una procesión volitiva. De la primera procesión, por el entendimiento, el Padre crea al Hijo a través del Verbo. Y en la segunda procesión, el Espíritu Santo obra a través del amor por la voluntad. Entonces, a partir de la voluntad surge el amor a través del cual obra el Espíritu Santo. Eh, la procesión del Verbo de Dios es verdadera generación, como menciona Santo Tomás de Aquino en la parte 2 de su cuestión 27. Y la procesión del amor no se llama generación, sino amor, perdón, expiración. Emery, Giles Emery, en su obra del 2005, señala que la limitación a dos procesiones muestra simplemente la radicalidad, la simplicidad radical de Dios, la esencia divina de Dios, que es simplemente radical. Además, entonces, la noción muestra Giles Emery que la noción de persona como relación subsistente es la clave para entender la tripersonalidad divina. Muy bien. Eh, las relaciones, decimos, eh, son reales en Dios, pero idénticas a la esencia. Ese es el presupuesto fundamental con el que arranca Santo Tomás de Aquino. Y son opuestas, solo las opuestas son las que fundan distinción. Si hay alguna diferencia entre las tres personas, son las a través de la contraposición de las relaciones. Pero las personas son Dios, son idénticas a la esencia que es Dios. En ese sentido, a partir de las procesiones se pueden interpretar cuatro tipos de relación o cuatro relaciones entre las tres personas. Aquí vemos que las dos únicas procesiones posibles en Dios, la primera llamada generación, de esa surge el entendimiento divino y como veíamos en la diapositiva pasada, el Padre genera al Hijo como verbo. La segunda veíamos que se llamaba expiración y surge de la voluntad. El Espíritu Santo entonces procede como amor al Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo. Tomás insiste en que no puede haber más procesiones que esa, como lo mencioné, porque implicaría composición, implicaría imperfección en Dios. Y Emery nos dice que esta limitación a dos personas simplemente pues muestra esa simplicidad radical. A partir de esto, entonces, en Dios hay procesión porque en todo viviente hay procesión, ya que lo que vive se mueve dentro de sí mismo, como nos menciona Santo Tomás en la primera parte de la cuestión 27. Eh, procesión en Dios no significa movimiento físico, ni cambio en Dios. ¿Por qué? Porque en él no hay potencia ni imperfección, tal como lo señala Santo Tomás. Es una acción que es inmanente, es ad intra, propia de la vida intelectual y de la voluntad divina, de la característica volitiva, como lo veíamos en la diapositiva pasada. En ese sentido, entonces, de, el tratado de Deo Trino en la Suma Teológica, que cubre desde la cuestión 27 a la 43, es uno de los más complejos. Es uno de los más complejos que componen la Suma Teológica. Y es uno de los más complejos básicamente por la terminología, porque Santo Tomás en esta obra no le imprime
su propia terminología, sino que él hereda de la tradición la terminología que desde Tertuliano y San Agustín eh, arranca, desde Tertuliano y San Agustín se genera, digamos, esa terminología que da origen al debate y al conocimiento y al estudio de la Santísima Trinidad. En ese sentido, podemos decir que Tomás no inventa términos, sino que perfecciona la tradición recibida en términos de la terminología. Decimos entonces que cuando, y nos lo menciona el mismo Emery, cuando Santo Tomás tiene la posibilidad, digamos, de escribir desde su propia filosofía o desde argumentos tipo filosóficos, eh, su argumentación puede ser incluso mucho menos compleja que la argumentación que está en esta parte de la obra, porque él se concentra básicamente en la significación teológica y en la pureza atada a la tradición. Por eso entonces es que esta parte puede llegar a resultar más compleja, digamos, de entender y de seguir. La pregunta que guía toda, digamos, esta investigación es cómo se articulan las procesiones, relaciones y personas para mantener la unidad y fundar la distinción. Esa es nuestra pregunta rectora. Usaremos también la lectura crítica de Gilles Emery y el contraste con Javier de Zuvirí, con el fin de enriquecer un poquito más la exposición. Aquí yo quisiera darle un poquito la palabra a Washington para que me complementara, para que yo no me pare sobre la palabra. Dale, Washington, si quieres, ayúdame con esta diapositiva explicándonos este surgimiento de estas cuatro relaciones a partir de las procesiones. Claro, según revisábamos en el documento que tenemos, para entender estas relaciones, como bien lo decías, es que, espera un ratito que lo tenía aquí, ya, es que hay que tratar que que la razón de semejanza con la misma naturaleza y dar a entender que es lo propio de esta identidad con esencia. Y estas cuatro filiaciones que se plantea, que es la paternidad, la filiación, la expiración común, lo podemos entender eh, como estas relaciones, ¿no? Que son de origen opuestas, pero constituyen a las personas divinas, salvaguardando simultáneamente la unidad de esencia y la distinción real de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto de partida para esta revelación y acogida de la fe, eh, vamos a entenderla que la razón no va a poder demostrar la Trinidad, sino que una vez aceptado el dato revelado, ofrece las razones de conveniencia que muestran esta inteligibilidad que se apoya en la analogía del entendimiento que engendra el verbo, ¿no? Eso ya le voy a explicar cuando exponga lo que es la encarnación y de la voluntad que produce este amor. Entonces, por eso Santo Tomás afirma que las dos procesiones inmanentes de Dios, la intelectual, que es la generación del verbo y el Hijo, y la volitiva, que hablaba el texto, es la aspiración del amor y el Espíritu Santo, porque solo hay dos actos inmanentes en un espíritu simple, evitando toda multiplicación ¿cómo es esto? Que comprometa la simplicidad divina. Eso es lo Permíteme, que un- permíteme un segundo, te ayudo aquí en un poquito, digamos, en el argumento.
Tenemos que decir que de las procesiones surgen las relaciones, primero que todo. En la cuestión 28, en la parte 3 de la cuestión 28 de la Suma Teológica, recuerden ustedes que, eh, digamos, el argumento fuerte es básicamente esa deducción de Santo Tomás, de que de las procesiones surgen las relaciones que son reales en Dios, pero además son idénticas a la esencia. Entonces, estas relaciones entre las personas que son reales en Dios e idénticas a la esencia, a partir de esto se dice que la distinción se da solo por oposición relativa. Paternidad frente a filiación, por ejemplo. Entonces, algo que es muy importante para complementar un poquito lo que nos estaba contando Washington es que estas relaciones entre las personas van a diferir solo en van a diferir solo por oposición relativa. A pesar de la identidad de las tres personas en su esencia, solo es posible alguna diferenciabilidad entre las relaciones por oposición relativa. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que una relación que lleva a la otra no es idéntica a ella misma. Entonces hay una oposición relativa. En Dios no hay accidentes ni diferencias de esencia. Por eso es que la esencia y las tres personas son una, son la misma, porque no pueden haber accidentes ni diferencias de esencia, porque Dios es absolutamente simple. Además, las personas divinas no se distinguen por tener naturalezas distintas, porque tienen la misma naturaleza, ¿verdad? Ni por cualidades añadidas. La única forma de distinción posible es la oposición relativa, es decir, las relaciones que se contraponen entre sí. No es lo mismo ser hijo que ser padre, y no es lo mismo ser Espíritu Santo que ser hijo, ni ser padre. De aquí nacen entonces esas cuatro relaciones. Nace la relación de paternidad, de filiación, de expiración común y de procesión pasiva. Solo tres constituyen personas, porque la expiración común no implica oposición. Ese es, digamos, un presupuesto fundamental de la teología trinitaria de Santo Tomás. En ese sentido, Emery nos destaca que Santo Tomás evita tanto el arrianismo como el modalismo. Desde ese punto de vista, él le da el punto final, la estocada final al arrianismo y al modalismo, al señalar y al mostrar que las relaciones no son accidentes, sino parte del mismo Dios. Entonces, algo muy importante antes de que dejemos esta diapositiva es entender que en esencia las tres personas son idénticas, pero si hay algún elemento que constituye alguna diferenciabilidad, son estas relaciones. Emily por eso es que destaca en su obra que la originalidad de Tomás consiste en mostrar que las relaciones divinas pues no son accidentes añadidos, sino que pertenecen al mismo ser de Dios. De este modo, entonces, Tomás es que está evitando el modalismo y el arrianismo, ofreciendo una explicación rigurosa de cómo esas relaciones fundan la distinción sin comprometer la unidad y la identidad en esencia. No sé si ahí me quieras complementar un poco, Washington. Claro, es que para poder entender la paternidad, la filiación y la aspiración común y esta procesión pasiva del Espíritu Santo, eh, hay que entender que, pues como tú lo dices, ¿no? Son realmente idénticas en la esencia, pero estas se distinguen por la oposición relativa, de modo que solo se pueden quedar en tres, ¿no? Que es la paternidad, la filiación y la procesión pasiva, que son constitutivas de la persona, justificando el número de las tres personas sin introducir composición eh, de Dios. Entonces, la clave
que ponía Santo Tomás aquí es de definir la persona divina como relación subsistente en la naturaleza divina, reelaborando esa definición que ponías en el texto que era de Boecio, y mostraba cómo esta tiene esta relación de origen, ¿no? Siendo idéntica al ser divino, pero también funda sujetos realmente distintos sin dividir la sustancia que que planteamos. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esa gran diferencia entre relaciones y procesiones, ahora nos vamos a centrar en la parte de las personas. Se entiende persona como relación subsistente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de este triángulo quisimos como tratar de representar un poquito lo que queremos representar en esta parte de la teología trinitaria. Es clave entender que el Padre es Dios, como el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Hijo y el Padre no es Hijo. A pesar de estas tres diferencias entre las tres personas desde el punto de vista de las relaciones, sí se puede entender que hay una unidad de esencia. En ese sentido, nos dice Santo Tomás que el número 3 se justifica porque solo tres relaciones son mutuamente opuestas: la paternidad, la filiación y la procesión pasiva, en su cuestión 30. Entonces, la persona divina es relación subsistente. Son tres porque solo las tres relaciones son opuestas. Emery, en ese sentido, nos va a afirmar que esta definición es la clave para entender la tripersonalidad sin dividir la esencia. Es clave entender esto. Y en esta parte es muy importante ver que todas estas expresiones trinitarias pueden usar eh, supuesta la gracia y la fe. O sea, digamos, un contacto de la mente humana con la mente divina, con la realidad divina que es sobrenatural, o sea, que supera lo que la mente puede alcanzar por su razonamiento y por sus conceptos naturales. ¿Por qué estoy leyendo esta partecita que tenemos en el ensayo? Porque en esta diapositiva, cuando Santo Tomás se refiere a las personas, él nos aclara que no es una demostración racional ni matemática, sino que es un acto unido a la fe. Tratar de entender la unicidad en esencia con la diferenciabilidad entre personas vía las relaciones es un acto de fe. Está íntimamente ligado a la fe, porque la razón humana, a pesar de lo que llegue a progresar, no es capaz de entender en esencia semejante misterio. Entonces, ahí me parece que es fundamental arrancar diciendo que este entendimiento es un entendimiento puro y físicamente ligado a la fe. Muy bien, no sé si aquí me quieras complementar algo, Washington. No, Dieguito, ahí está todo bien, lo has dicho. Ahora hablemos de las misiones divinas. Las misiones divinas eh, hacen parte de la Trinidad en la historia. El Hijo se apropia, digamos, de los dones del entendimiento, nos señala Santo Tomás. El Espíritu Santo del amor.
Por eso Emery concluye que las misiones prolongan las procesiones eternas en la vida del creyente a través, digamos, de estas misiones. Las procesiones eternas versus las misiones temporales nos permiten entender, digamos, esta relación entre procesiones eternas y misiones temporales nos permite como recoger en dos pilares fundamentales la Trinidad, digamos, la teología de la Trinidad tomasina. Ahí en estas dos dimensiones vemos que la misión es visible y hace referencia a la experiencia de la encarnación y a la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Es ahí donde, por decirlo así, se materializa la procesión eterna a través de la encarnación y de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y la misión visible es básicamente la gracia santificante en el humano, en la persona, a través de la misma, a través del mismo misterio pascual que inicia con la encarnación y adicionalmente con que logra el culmen con la venida de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y que además tiene un carácter escatológico. Entonces, Emery, en este aspecto, nos va a aclarar que hay dos esferas fundamentales. El Hijo, que surge como gracia del entendimiento del Padre, que se entiende por él un conocimiento místico, y el Espíritu Santo, que se apropia del amor y que del amor del Padre, y que a través del amor del Padre el Espíritu Santo se habilita para su acción. Por esto Emery concluye entonces que el método tomista al articular tanto procesiones como relaciones y personas, en ese contexto ofrece una estructura conceptual que hace inteligible el misterio trinitario por el entendimiento del Padre al Hijo, a través del cual crea el Hijo por el Verbo, sin reducirlo a categorías filosóficas ni humanas. Es puramente teología. Y ahí el mismo Emery nos advierte que no es un problema filosófico, no es un problema humano, no es un debate de la filosofía y cómo piensa el ser humano, es un problema puramente teológico, divino, en el cual la fe es fundamental y en el cual la revelación es el mecanismo a través del cual, o mejor dicho, el origen a través del cual adquiere todo el fundamento la teología trinitaria de Santo Tomás. Entonces, por eso en las misiones divinas, esta estructura se proyecta hacia la economía de la salvación, mostrando cómo la inhabitación del Hijo y del Espíritu Santo prolonga en el creyente las procesiones eternas de la historia, al hacerlo partícipe entonces de la historia, de la historia y de la economía de la salvación. Yo no sé si aquí hay alguna pregunta o Washington me quiera complementar aquí un poquito. Claro, aquí es, o sea, yo cuando hablábamos de esto de la misión invisible, que es por esto, como tú lo explicabas, de la gracia santificante, es importante entender que solo el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser enviados, porque solo ellos proceden del otro, ¿no? Del Padre, y que éste, al ser Padre, no, y que no procede de nadie, nunca va a ser enviado. Entonces ahí es como que teníamos ese conflicto, pero por la gracia santificante, el Hijo y el Espíritu Santo comienzan a habitar
íntimamente en el alma, el Hijo iluminando y el Espíritu Santo perfeccionando el entendimiento con su sabiduría y conocimiento de la fe. Por eso es lo que hablábamos de esta voluntad del amor que da el conocimiento místico y nos permite acercarnos a Dios. Nosotros por medio de su Hijo, porque como tú lo decías, el ser humano ya ha sido elevado a esta comunión trinitaria por medio del Hijo, el Espíritu Santo, podemos acceder al Padre. Perfecto. Bueno, algo que es muy importante antes de continuar es aclarar algo eh, sobre el desarrollo un poco como digamos, del mecanismo, del método que utiliza aquí Santo Tomás. Y hay que decir que el esfuerzo teológico de Santo Tomás se enmarca, pues digamos, en la rica tradición patrística. Eh, Aquí en el trasfondo de esta explicación de tanto de la relación entre procesiones, relaciones y personas, aquí hay todo un trasfondo patrístico al cual Santo Tomás hace referencia y del cual toma como punto de partida. Entonces, tenemos que decir que ese esfuerzo teológico proviene desde el principio de los aportes de Tertuliano y de San Agustín, cuyo enfoque es distinto a la tradición oriental ortodoxa o griega, en el sentido de que los padres latinos partían del hecho de que en la escritura se habla de un único Dios y se esforzaban entonces por razonar cómo, siendo uno, puede tener al mismo tiempo tres personas o puede ser tres personas. Fíjense que Tertuliano eh, es el principal, o mejor dicho, gracias a Tertuliano, eh, se puede hablar, permítanme un segundo, ya, Tertuliano fue fundamentalmente iluminando el dato revelado con un lenguaje teológico nuevo. Él fue el primero en usar el vocablo latino trinitas, ese era el que estaba buscando. El vocablo latino trinitas obedece, digamos, al gran aporte inicial de Tertuliano y al recurrir al concepto de relación de origen para esclarecer la triplicidad divina sin atentar contra la unicidad. Y puede decirse que con Tertuliano nace la teología trinitaria en su dimensión ontológica, asociada a la persona directamente. Entonces, en cambio, San Agustín, por su parte, proyecta, digamos, una luz considerable, según Emery, una luz considerable a la especulación trinitaria. Sin embargo, permaneció coartado por ciertas limitaciones que señala Emery. Una de ellas es que no contaba con un estudio formal del fundamento metafísico de las relaciones, el cual proveyó Santo Tomás de Aquino, y a la inclinación a entender eh, persona como un absoluto sustancial. En ese sentido, digamos, Santo Tomás arranca con los aportes de Tertuliano y de San Agustín, crea su propia metafísica y a partir de esa metafísica desarrolla, sin que sea metafísica, la teología de la Santísima Trinidad y utiliza la vía psicológica y la pregunta, y por eso entonces con la vía, digamos, la vía psicológica es parte como de la metodología digamos, como la analogía misma que encuentra Santo Tomás
de la divinidad en las personas, la aplican a la misma teología trinitaria. Entonces, muy bien, aquí ¿qué tenemos por decir? La teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino ofrece una síntesis, digamos, doctrinal profunda que logra articular el misterio de Dios como tripersonal. Su análisis se fundamenta en la secuencia tripartita que vincula casualmente el origen, la distinción y la sustancia. Muy bien. Emery en el 2025, en su obra del 2025, concluye que el método tomista al articular las procesiones, relaciones y personas ofrece esa estructura conceptual que hace inteligible el misterio trinitario sin reducirlo a categorías filosóficas o humanas. Por eso decía que esta teología tomasina no es ni filosofía ni metafísica. Sin embargo, se sirve de la metafísica para expresarla, para describirla, para acercar al creyente al misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, en las misiones divinas, retomando un poco, en las misiones divinas esta estructura se proyecta hacia la economía de la salvación, mostrando cómo esa inhabitación del Hijo y del Espíritu en el creyente, pues prolonga las procesiones en la historia. Muy bien, ahora queremos hacer un poquito como una comparación con Subirí. Fíjense que Santo Tomás de Aquino desarrolla esta cadena relacional entre procesiones, relaciones y personas, en tanto que Subirí ya habla más como de religación, de apertura existencial en cuanto a lo trinitario. Subirí habla de religación, el hombre está siempre ligado al fundamento último de lo real, mientras que Tomás explica el misterio en sí. Subirí muestra su impacto en nosotros, así se complementan el uno al otro. Uno ofrece el rigor teológico y el otro una apertura existencial. ¿En qué sentido? Fíjense que Tomás articula el misterio, sí, el misterio trinitario con rigor conceptual y fidelidad a la revelación. La Trinidad no se demuestra, se cree y se vive en la gracia. Él, digamos, desde el punto de vista de la religación, Zubiri nos advierte, religión es muy distinto a religación. Y el ser humano, independientemente si es ateo, si no es ateo, sea lo que sea, no escapa de esa religación con lo real. En ese sentido, es la condición radical de la existencia humana, la religación. Y es un concepto que está asociado a la religión, pero se diferencia fuertemente de la religión. El estar siempre ligado al fundamento último de lo real, que en la perspectiva cristiana se identifica con Dios, independientemente de que sea ateo o no lo sea, o lo que sea. Es un concepto básico que nos define Zubiri para entender también un poco cómo es que a través de la economía de la salvación se proyecta hacia el infinito a través del ser humano la, digamos, las procesiones, las relaciones y las personas a través de esa economía de la salvación. Zubiri por eso es que define la religación como el estar ligado radicalmente al poder de lo real. No es simplemente tener religión, sino que la existencia humana consiste en religación, en estar atado, completamente atado a ese, digamos, fin último que es Dios. El hombre no puede escapar de estar referido a ese fundamento. Y Zubiri también nos dice que es una dimensión ontológica. La religación es una dimensión ontológica asociada al ser. Y además es una dimensión personal, no meramente psicológica o cultural. Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia
con la religión en cuanto, digamos, la religación ¿cuál sería su diferencia con la religión? La religación no equivale a una religión positiva, como decir al judaísmo, como decir al cristianismo, al islamismo, en fin. Es algo más profundo, como nos muestra Subirín. Es la condición de posibilidad de toda religión. Es por eso que Zubiri afirma que el hombre puede tener o no tener una religión concreta, pero siempre estar religado al fundamento. Y ese fundamento, desde el punto de vista cristiano, es Dios. Sujeto a la religación, el sujeto formal de la religación tampoco es la naturaleza, esa naturaleza humana. En abstracto, sino la persona misma. La persona misma es la que es el sujeto de la religación. Y la religación pertenece a la existencia personal, no al simple mecanismo de facultades naturales. Entonces, en cuanto a la función filosófica y teológica, la religación es el supuesto ontológico de toda revelación y solo el hombre, por estar religado, puede recibir la revelación de Dios. Y a través de esta revelación de Dios es que es posible acercarse al misterio de la Santísima Trinidad y entenderlo desde el punto de vista de digamos, de la conexión entre procesiones, relaciones, personas y perpetuarlo en la economía de la salvación a través, digamos, de nuestra participación en esa economía de la salvación. En ese sentido, la religación en Javier de Subirí es la dimensión constitutiva de la existencia humana por la cual el hombre está siempre religado, está ligado o ligatus al fundamento último de la realidad. No es una opción o un añadido, sino una condición ontológica de la persona. Entonces, en ese sentido, el ser humano consiste en religación y desde ella se abre la posibilidad de la revelación y de la relación con Dios. Aquí, digamos, como por hacer un paralelo un poco entre Santo Tomás y Subirí. Muy bien. Para ir como concluyendo un poquito, entonces tenemos procesiones, relaciones, personas y misiones. Es la unidad y la distinción en Dios al servicio de la revelación, en la cual, a la cual nos adherimos, de la cual nos servimos y en la cual participamos mediante la economía de la salvación. Eh, entonces, en ese sentido, Tomás articula el misterio trinitario con rigor conceptual, fidelidad y fidelidad a a la revelación y la Trinidad. Entonces, por eso es que no se demuestra, sino que se cree y se vive en la gracia. No sé, Washington, si me ayudas un poco. Claro, como para ir cerrando, hay que tener en cuenta que para Santo Tomás hay un solo Dios con una sola y única esencia divina, pero esta eh, es la que le da vida a Dios y que esta, por las dos posesiones interiores que ya explicaste, que el Hijo procede como palabra y el Espíritu procede como amor, son actos inmanentes del entendimiento y la voluntad del Padre. Estas dos posesiones nacen de las relaciones de origen, que son la paternidad, la filiación y la procesión del Espíritu Santo, que al ser realmente opuestas entre sí, pero son idénticas en esencia divina. Eso no hay que olvidarlo y hay que tenerlo claro, esta esencia divina, porque son las que constituyen a las tres personas sin dividir a Dios. Solo así la Trinidad se entiende como tres personas realmente distintas que son por medio de relaciones subsistentes en la misma naturaleza divina. Eso ya lo voy a explicar cuando explique lo de la encarnación y que se nos comunican
por las mismas misiones del Hijo y del Espíritu Santo que vienen a habitar en el alma del ser humano por la gracia. Hay que tener un poco de cuidado ahí en esa expresión porque se puede entender como que está separado el alma del cuerpo, pero es para más o menos entenderle de esa manera. Bueno, yo quería añadir ahí algo y es, veamos desde el punto de vista del concepto de procesiones. Las procesiones, su fundamento son actos inmanentes, es entendimiento y voluntad. En tanto que las relaciones, el fundamento de las relaciones es la consecuencia de las procesiones. Y el fundamento de las personas son las relaciones opuestas subsistentes. Relación con la esencia. Desde el punto de vista de las procesiones, la relación con la esencia es que son las tres personas son idénticas a la esencia. Las relaciones. Las relaciones, desde el punto de vista en relación con la esencia, son idénticas realmente a la esencia. Y las personas, desde el punto de vista de la relación con la esencia, son idénticas realmente también a la esencia. Fíjense que tanto las procesiones como las relaciones, como las personas, desde el punto de vista de la relación con la esencia, es la identidad con la esencia. Ahora bien, desde el punto de vista de la función en la Trinidad, las procesiones establecen el origen, generación y expiración, en tanto que las relaciones en función de la Trinidad sirven como principio de distinción por oposición relativa. Por eso es que podemos entender que son tres personas distintas a través de las relaciones. Ahora bien, las personas, desde el punto de vista de la función en la Trinidad, constituyen los sujetos asegurando la unidad de sustancia y la distinción de hipóstasis. Creo que esta última aclaración nos pone ya en un panorama mucho más claro de quién es quién en la teología trinitaria de Santo Tomás. En ese sentido, Santo Tomás, por eso es que puede distinguir entre procesiones eternas y misiones temporales, porque la misión implica procesión de origen y un nuevo modo de estar en alguien. La misión y la donación son exclusivamente temporales, a diferencia de la generación y la expiración, que son eternas. Solo el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser enviados porque el Padre no procede de nadie. Y esto que les acabo de leer es directamente tomado de Santo Tomás, de las cuestiones 43, de la cuestión 43 básicamente. Fíjense que la misión invisible se realiza por la gracia santificante que permite la inhabitación. El Hijo se apropia de los dones del entendimiento, mientras que el Espíritu Santo se apropia del amor, como ya lo habíamos dicho. Y la misión invisible se hace solo por el don de la gracia santificante. Esto no significa que solo se den los dones, sino que la gracia permite la inhabitación de la persona divina, según nos menciona Santo Tomás en su cuestión 43. En ese sentido, entonces, la misión del Hijo se apropia a los dones que perfeccionan el entendimiento, sabiduría o conocimiento, pues Él procede como palabra. La misión, en cambio, del Espíritu Santo se apropia al don del amor, pues Él procede como amor. Este es un conocimiento místico o experimental de la fe. Emmerich entonces concluye que ese método tomista, al articular las procesiones, relaciones y personas, ofrece una estructura conceptual
que hace inteligible el misterio trinitario sin reducirlo a esas categorías filosóficas humanas. Vuelvo e insisto que no es metafísica. Entonces, la teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino ofrece esa síntesis doctrinal y profunda que logra articular el misterio de Dios como tripersonal. Su análisis se fundamenta en la secuencia tripartita que vincula casualmente el origen y la distinción y la sustancia. Las procesiones, generación y expiración, son el origen metafísico y la raíz de la distinción, asegurando que la vida divina se conciba como una acción inmanente, esencialmente vital. Estas dan lugar a las relaciones que, aunque realmente idénticas a la esencia divina, debido a la simplicidad, actúan como principio de distinción, únicamente por su oposición relativa. Finalmente, las personas son relaciones subsistentes, logrando coexistencia de la unidad de sustancia y la trinidad de sujetos. El número 3 de las personas se justifica rigurosamente por el número limitado de las dos procesiones y las tres relaciones opuestas que resultan. Ese rigor tomista, asistido por la analogía psicológica, es un servicio a la revelación que hace que la fe sea, digamos, más razonable. Este estudio, entonces, que realizamos y esta lectura que realizamos culmina entonces en la relación sobre las misiones divinas, donde el Hijo y el Espíritu Santo son enviados para habitar en el alma de la gracia, por la gracia, perdón, proporcionando al creyente una relación personal y un crecimiento místico con cada una de las personas, manifestando la Trinidad inmanente en el orden de la salvación. Entonces, de acuerdo con Emery, la teología trinitaria de Santo Tomás no pretende acotar el misterio, sino ofrecer un marco conceptual que lo haga razonable y fiel a la revelación. Yo creo que ahí les presentamos como una síntesis expresada muy en nuestros términos, citando mucho las mismas cuestiones de Santo Tomás. Yo no sé si nos quieran hacer algunas preguntas o quieran que ampliemos algo o, o nos devolvamos. Diego, Washington, muchas gracias. Yo quisiera partir por una pregunta de, Ya. ¿es posible, se me oye bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí, ¿Es posible prescindir de la Trinidad? En ningún momento. En ningún momento. Y la religación creo que nos ayuda a responder esa pregunta. Esa, perdón, aquí. Esta condición de religación del ser humano, independientemente de su religión, independientemente de quien sea, lo ata fundamentalmente a ese fundamento último que es Dios. Y Dios es trinitario. Y es trinitario en personas y es trinitario en relaciones y tiene a través de dos procesiones. No es posible prescindir de la Trinidad, porque la misma historia de la salvación, desde los presupuestos bíblicos de revelación en el monte Sinaí, etcétera, pasando por y como preparación al misterio de la encarnación, que después llegue, tiene su culmen en la venida del Espíritu Santo, habiendo pasado obviamente por el misterio de la Pascua. Creo que es imposibilita vía la religación y vía la fe
imposibilita prescindir de la Trinidad. Esa sería mi respuesta muy humilde, Fray Hernán. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Usted estaría de acuerdo con mi respuesta o tendría objeciones? No, en mi caso estoy de acuerdo y más aún porque pues es el núcleo de nuestra fe, ¿no? Claro, o sea, si uno pensara desde la lógica que podemos inventar a Dios y jugar con él en la figura que quisiéramos, quizás no sería tan oportuno entrar en un entramado un poco más complicado, porque es un esfuerzo tratando de hacer inteligible el misterio trinitario, pero, pues por supuesto, no se trata de un invento, sino se trata de justamente la revelación, como se ha manifestado Dios, como bien lo mencionas, y que hace alusión justamente a los secretos del corazón de Dios o a su vida íntima. Gracias. Bien, ¿alguien más? Padre, y a mí me queda un poquito una duda. Eh, un poco no logré captar mucho la relación entre padre e hijo, entre padre y Espíritu Santo. Eh, si bien es cierto, pues tienen la misma esencia divina. eh, Se te cortó. donde para el padre no es todo explicar esa parte. Si quieres, Dieguito, yo se lo explico. Dale. Para Santo Tomás hay que entender esta relación Padre, Hijo y Espíritu Santo como las relaciones de un origen dentro de un único Dios. El Padre es el principio sin principio. El Hijo procede del Padre por vía del entendimiento como palabra y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad como amor. Por eso tenemos esas filiaciones de paternidad, las cuatro relaciones: paternidad, filiación, aspiración común y procesión pasiva, para que uno lo pueda entender. Y estas tres maneras de origen son las tres relaciones que le hacen realmente distintas, ¿no? O sea, porque sabemos que la paternidad se la debe entender pues como la relación del padre, la filiación de familia y la procesión del Espíritu Santo como ese acto de amor, pero cada una es idéntica al mismo ser divino, sin dividir la esencia. No podemos ponerles unas categorías como decir el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo es más que el Padre, ni el Espíritu Santo es más porque se pega más. Por eso, para Santo Tomás, estas tres personas son relaciones subsistentes, son son alguien distintos que son uno solo en un mismo Dios. ¿Sí? ¿Me escuchó, Cristian? ¿Sí estoy bien? Sí, sí, sí. Gracias, Rey Wise. Yo quisiera añadir ahí una cosita y es, si uno piensa, digamos, en las dos procesiones y que a partir del entendimiento el Padre crea al Hijo y el Hijo hereda el Verbo con una función salvadora en la que el Hijo es el Cordero, es el sacrificio verdadero, en un acto de profundo amor por el ser humano y teniendo en cuenta la segunda procesión de expiración, en la que el Espíritu Santo, a través del amor, siendo surgido el Espíritu Santo por la voluntad del Padre, también a través del amor y el amor en- de Dios hacia el ser humano,
Yo creo que la esencia de todo, es el amor de Dios a nosotros. Si hay algo que entender de la relación entre las tres personas y la misma esencia de Dios de ellas, es eso, el amor del Padre hacia nosotros y la posibilidad de participar en la economía de la salvación a través de la Santísima Trinidad y a través de las misiones eternas. Yo creo que esta teología trinitaria de Santo Tomás de Aquino no solamente nos acerca desde un punto de vista racional a esa perspectiva teológica trinitaria del misterio trinitario, sino que además nos ayuda a acrecentar nuestra fe y a tener un espíritu de agradecimiento enorme con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo en esa dimensión de amor y por ese gran amor que nos entrega a través de, y se entrega a través de la revelación en la Trinidad. Eso es lo que yo quisiera como aportar. Bien, a propósito, Sí, me gracias. corresponde hacer como una claridad. Eh, Ojo, ¿no? En el orden de las procesiones es una manera de entenderla, pero hay que partir que no existe en esta noción de las procesiones un tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo menciona es fácil mm, afirmar que el hijo viene después del padre, ¿no? Porque, Correcto. bueno, en esa lógica también está, pues, es lógico en nuestra experiencia temporal que sí hay padres porque hay también un hijo, pero pues antes del hijo tuvo que haber estado el padre. Pero no es así como sucede en la relación intertrinitaria, sino que las procesiones acontecen en la eternidad. Entonces, tenemos esta noción que como de sucesión, pero es errónea, ¿no? En nuestro caso, el tiempo es creado, al igual que el espacio y que las cosas, ¿no? Las esencias. De modo que el Hijo por eso no se dice creado, pero sí se concibe como engendrado. Es, es la expresión más propia, engendrado. Y entre el amor del Padre y del Hijo, que este es el problema del filioque, es que procede el Espíritu Santo, como amor del amor entre el Padre y el Hijo. Bien. ¿Cómo vamos, Cristian? Bien, bien, padre. Muchas gracias. Más claro, eh, más entendible. Ahora, esto es interesante porque finalmente es el núcleo de nuestra fe, ¿no? O sea, lo que hace el cristianismo ser cristiano es la Trinidad, ¿no? Las tres personas y la encarnación. Son las dos nociones nucleares de la fe, que no hay algo semejante en las demás religiones. De hecho, yo traté de ponerlo en una sola línea para evitar esa tentación de la temporalidad, porque tendemos a ser seres temporales. Pero sí, tienes razón, Fray Hernán. Sí, no, es nuestra manera de entender. Solamente es la salvedad para decir, aunque es nuestra manera de entender, cuidado. Sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Muy bien, pues dicho esto, bueno, eh, seguido al tema de las procesiones, está el tema de las misiones, como bien se trató, y junto con las misiones viene esta noción de la fruición, que la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de las misiones? Las misiones, podría decirse que la función principal de las misiones es la misma gracia santificante. ¿En qué sentido? Las misiones son
la forma en la que participamos en la economía de la salvación y nuestra relación con Dios. Por eso es que las misiones son temporales, porque, digamos, están más relacionadas con las personas. Eh, en las misiones divinas, digamos, como dice el mismo Emery, está esa estructura que se proyecta hacia la economía de la salvación. Entonces, digamos, a través de nuestra fe, esa inhabitación del Hijo y del Espíritu Santo nos permite la gracia santificante vía las misiones, diría yo básicamente. Claro, Dieguito, es interesante entender estas misiones divinas, que es de estas procesiones eternas del Hijo y del Espíritu Santo, salgan hacia el encuentro con nosotros para poder comunicarnos de esta vida trinitaria. La misión del Hijo y del Espíritu Santo hacen que ellos comiencen a estar de un nuevo modo en este espacio temporal, en esta línea de tiempo, para que nuestra alma, por la gracia, esté iluminada por el entendimiento y entendiendo también la voluntad en el amor, para poder llevarnos a participar plenamente de la vida en Dios y con Dios. Eso es lo que nos ayuda a estas misiones tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Por eso es que, digamos, se distingue entre misión invisible y misión visible. Por eso decíamos que la misión visible se realiza por la gracia santificante, que permite la inhabitación del Hijo y del Espíritu Santo, al apropiarse de los dones del entendimiento y el Espíritu Santo del amor. En tanto que la misión visible, eh, digámoslo así, digamos, la misión visible es básicamente como nuestra participación en esa gracia santificante. ¿Cómo logramos esa gracia santificante? Imitando a Jesús. Yo diría que sí, yo diría que tanto la misión del Hijo como la misión del Espíritu Santo eh, tienen su razón de ser en nosotros como gracia santificante, como realización de la economía de la salvación. Esa sería como la respuesta que yo daría. Muy bien, sí, esta es la lógica. La Trinidad misma se ha dado a conocer con el fin de entablar una relación de amistad con el alma, que consiste en esta fruición es casi que es el deleite por la unión más íntima de las tres personas con el alma. Pero, Muy bien, ¿les parece si pasamos con la encarnación? Listo, profe. Eh, mm, 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 Listo. mm. No, ay, esto va aquí. Pantalla 2, ¿cómo es esto de aquí? Espérame un ratito, profe. Aquí está. Listo. La encarnación de Dios y
yo le puse la crisis actual que es, pues que tenemos como desafío contemporáneo. Entonces, para entender el ensayo que yo puse es cómo la doctrina cristiana de la encarnación puede iluminar y transformar la experiencia humana, devolviendo el sentido, la dignidad y el horizonte trascendente al hombre. Para esto, parto yo de un primer argumento que es la conveniencia de la encarnación. Santo Tomás afirma con claridad que la encarnación del Verbo no fue una exigencia absoluta dictada por la necesidad divina, sino que fue el modo más conveniente para la salvación del hombre en virtud de la sabiduría y amor divinos. Dios, en su infinita omnipotencia, podía habernos rescatado de innumerables caminos, pero Él elige este camino del encuentro para que el ser humano se pueda encontrar con Dios y así para que así Él pueda asumir esta condición de fragilidad y oscuridad para sanarnos desde adentro lo que ha estado herido. Por eso Cristo se hace cercano al hombre. Esta perspectiva el día de hoy resulta relevante porque nosotros estamos viviendo una cultura de distanciamiento e individualismo donde el hombre o nosotros nos privamos en nuestra propia oscuridad, nos refugiamos en nuestra propia oscuridad, en nuestro propio individualismo, en nuestro propio sufrimiento y nos enfrascamos en el yo. Y la encarnación es la respuesta de Dios a ese grito humano de soledad, pues puesto que en Cristo se revela que es, que es un Dios cercano y solidario, se convierte en el compañero de camino. Él nos dice que el Verbo se asocia a la naturaleza humana para que las tinieblas pudieran recibir la luz y alcanzar el conocimiento. Para esto, también nos basamos en la redención y en la plenitud. Si bien la encarnación no es absolutamente necesaria, fue requerida por una necesidad de conveniencia, la cual se responde desde estos puntos de vista. Primero, para la fe. El Hijo de Dios es la misma verdad, se hizo hombre, lo que permite al hombre caminar confiadamente hacia la verdad. La encarnación es que el hombre encuentre la fuente y modelo de su fe, ¿sí? Por eso también tenemos para la esperanza. Al ver a Dios hecho hombre, nuestra esperanza se afirma, pues esta es la mayor prueba de amor divino que podía expresar el Padre. Entonces la encarnación viene a ser esa prueba suprema de amor de Dios que fortalece la esperanza del hombre en medio de nuestra vulnerabilidad poder alcanzar el reino de los cielos. También esta redención la hace por caridad porque mostró su amor viniendo a salvarnos. Esta caridad crece viendo el amor de Dios hecho visible en Jesucristo y que se cataliza esta respuesta amorosa del hombre. Es la que a nosotros nos obliga y nos orilla a amar al Padre. También para la rectitud de obrar. Aquí Santo Tomás dice, al hacerse hombre, vino a mostrarnos el ejemplo perfecto de vida recta. Para nosotros los cristianos, Cristo en su humanidad es el modelo perfecto de vida justa y recta. Cuando uno está pasando alguna dificultad, tenemos que entender lo que Cristo está junto a nosotros y qué es lo que haría Cristo si estuviera pasando por algo igual o similar a nuestra situación. Y por último, para la participación plena en la divinidad. Esto es a través de la encarnación, el hombre es elevado a la participación en la vida divina, anticipando ya la visión beatífica como destino último. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante para que se entienda en la unión hipostática. Estas dimensiones retan el día de hoy a la iglesia a reanunciar el querigma, volver a proclamarlo de manera que toque las raíces más profundas de las búsquedas humanas actuales, que es la fe, la esperanza, el amor, la justicia y hacia dónde me dirijo.
permitiendo así una mejor comunicación del mensaje y pueda ser encarnado en las sociedades actuales. La unión hipostática. Este es el núcleo metafísico del pensamiento tomista sobre la encarnación. Esto es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Santo Tomás, en la línea del Concilio de Calcedonia, subraya que Cristo existen dos naturalezas íntegras, que es la humana y la divina, unidas sin confusión ni división en una sola persona, que es la del Verbo. Por eso dice, la naturaleza humana no tiene persona propia, sino que está asumida y personalizada por la persona divina del Verbo. Este misterio tiene resonancia decisiva para poder entender la encarnación, que significa que Dios no permanece alejado del sufrimiento, de las decepciones, de la historia y de las limitaciones humanas. El mismo Dios experimenta el dolor, la vulnerabilidad y la finitud, haciéndose solidario con cada hombre, porque cada cosa que pasó Jesús aquí en la tierra, nosotros la seguimos pasando en la actualidad. Por eso nosotros en este momento nos encontramos marcados por una indiferencia religiosa y el sufrimiento existencial, que eso lo podemos ver desde las primeras comunidades que tenían esta indiferencia religiosa en las diferentes formas de expresar su religión. Y esa es la pregunta base, que es ¿hacia dónde va el hombre o qué hago yo aquí? Esto nos hace mostrar que lo divino se hace accesible y cercano a la experiencia humana. Entonces, como ya vemos, aquí tenemos las dos naturalezas, la humana y la divina. Por lo tanto, asoma otro argumento, que son las dos voluntades o las dos operaciones. En otro aspecto, Santo Tomás nos afirma que las dos voluntades, tanto la humana como la divina, son operaciones naturales en Cristo. La voluntad humana de Cristo no se opone a la divina, sino que opera para una perfecta armonía. Por eso dice que la voluntad humana está subordinada conforme a la voluntad divina. Esta doble dinámica se hace patente en la oración en Getsemaní, como pueden ver en la imagen: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto quiere decir que el día de hoy, dentro de las tensiones de la humanidad entre la libertad y la obediencia divina, la encarnación de Cristo asume el drama de la libertad, la tentación y el sufrimiento, enseñando la verdadera realización humana que acontece en la comunión de estas dos voluntades de Dios. Esto nos hace entender que Dios nos acompaña siempre en el discernimiento y la integración de la humanidad concreta para este seguimiento, mostrando que la gracia no anula la libertad, sino que la perfecciona. Entonces, ya teniendo las dos naturalezas y estas dos voluntades que encontramos en Cristo, esto nos hace que Cristo es ese mediador, es ese puente entre Dios y la humanidad, que hace que la encarnación constituya a Cristo como este mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y este es uno de los aportes centrales de Santo Tomás, porque nos dice: por cuanto tiene ambas naturalezas, puede tener una mano hacia Dios y otra hacia los hombres. Es aquí donde su sacerdocio es único y eterno, pues se ofrece como sacerdote y víctima, realizando una santificación abundante. Para el día de hoy, la Iglesia, al ejercer esta misión mediadora, nos pide encarnar la misericordia y la justicia de Dios en la vida de cada hombre, transmitiendo lo divino y recogiendo las necesidades humanas para presentarlas ante Dios. Entonces, como es mediador, también viene a poner parte de la dignidad humana. Como principal punto es que la encarnación eleva la naturaleza humana y hace entender
que esta naturaleza humana la exalza a su máxima expresión, ya que es asumida en la persona divina. Entonces, por eso dice Santo Tomás que la perfección de la naturaleza humana proviene de algo que excede la naturaleza, que es la persona divina del Verbo. Así, la encarnación demuestra la capacidad del hombre para la unión más íntima con Dios. Y en tiempos de crisis, este sentido y que tenemos a veces nosotros atender a la deshumanización, la verdad va a iluminar y va a dar el valor inanielable, el valor único a cada persona, fundamento para una proporción de derechos humanos y una ética cristiana. Aquí ya podemos entender que Cristo tiene estas dos naturalezas y por lo tanto hablamos de la sabiduría en Cristo. Aquí tenemos la ciencia beatífica infusa y adquirida, las cuales posee Cristo, y esa plenitud de conocimiento y gracia hace que se configure Jesús como ese modelo de maestro y pastor, y hoy vuelve a ser indispensable para poder integrar el saber de la fe, la experiencia humana y la docilidad del espíritu para poder responder los desafíos que hoy nosotros encontramos en las diferentes pastorales, métodos de evangelización, en la educación, en el acompañamiento espiritual. Esta formación implica formar teólogos que encarnen como Cristo la unión de la ciencia y la caridad, la verdad y la cercanía para responder a la búsqueda del sentido y la plenitud actual. Como conclusión, podemos decir que la revelación de la teología de la encarnación, según Santo Tomás, reside que se ofrece una visión integral para enfrentar los nuevos desafíos. El Aquinate integra la fe y la razón, mostrando que el misterio supera la razón, pero no la contradice, ya que plantea un equilibrio entre la verdadera divinidad y humanidad de Cristo, evitando los extremos del nestorianismo y del monofisismo, fundamentada en fundamentando la dignidad de toda persona, mostrando que el hombre es capaz de Dios y presenta una visión global de la misión salvífica, que es el mérito, el sacrificio, el ejemplo y la mediación. Recordemos que hoy todos los cristianos estamos llamados a anunciar y testimoniar este misterio, formando comunidades donde la encarnación sea el principio de sentido, comunión y esperanza. El pensamiento de Santo Tomás nos guía como iglesia a integrar la fe y la razón, la tradición y la creatividad para que el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros ilumine la vida humana y muestre la verdadera dignidad que tiene para poder participar en la plenitud divina por la gracia. Y eso sería todo lo que preparé por la encarnación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso es todo lo que hice de la encarnación. No sé si tienen dudas o preguntas. Bueno, que hay, bueno, una pregunta de corchadora. No, porque usted siempre es bien, Cuando bien, Dios bien. asume la naturaleza humana, ¿cambia algo en Dios? No, no cambia porque como vimos en en la Trinidad, mantiene su sustancia, o sea, no hay subordinaciones, por llamarlos así. Quiero decir, con la encarnación entonces, ¿la carne no suma a la naturaleza divina? Eh, a ver, ¿puedes repetirme? Porque tengo la respuesta, pero necesito organizarla bien. Ok, hemos dicho que el misterio de la encarnación es que el verbo de Dios se hace hombre Exacto. y asume la naturaleza humana, Ujú.
parte de esto es que tiene carne, porque antes no tenía carne. Exacto. Este antes no tener y luego tener, ¿significa que en la naturaleza de Dios hay un cambio? No, no hay un cambio porque la naturaleza del hombre, eh, la naturaleza de la carne solo se perfecciona. La carne es la que sufre el cambio, más no Dios. Es que si Muy Cristo, bien. si en Cristo se constituyera una hipóstasis, digamos, humana, independiente, eso querría decir que habrían dos personas, ¿verdad? Y la del hombre y la del verbo. Y yo creo que pues, Santo Tomás rechaza, digamos, esa postura y para Santo Tomás la hipóstasis en Cristo es el verbo eterno. Entonces yo creo que el hecho de la encarnación quiere decir que es Dios y que es hombre, pero no dos naturalezas distintas. Es de la misma naturaleza que el Padre. Yo creo eso, porque, hemos dicho, y relacionándolo un poco con, con lo que con lo que acabamos de exponer, por eso es que la hipóstasis es tan importante para la teología trinitaria de Santo Tomás. Él hace Sí, ahí, él retoma ese concepto de hipóstasis porque yo siento como que la tradición patrística como que confundía sustancia con persona, en un sentido como psicológico. Eso fue lo que le sí, entendí. no, es parte también, sustancia es persona, ¿no? Bueno, y si cambiamos la pregunta, luego de que Dios asume la naturaleza humana, ¿hay algún cambio en la naturaleza humana? Sí, porque como lo dije, la naturaleza humana se perfecciona, le da al ser humano la capacidad de Dios de reconocer por medio de la sabiduría a Dios como el Salvador y todo lo que podemos argumentar en cuanto a sabiduría y presencia de Dios. Pero sin caer en lo del nestorianismo, que decía que la naturaleza divina como que se subyugaba, la naturaleza humana se subyugaba a la divina. Precisamente no. Ahí Jesús, Cristo mantiene las dos naturalezas sin que una se subyugue a la otra. Simplemente hay una perfección, pero sin caer en el nestorianismo, ¿verdad? Sí. De hecho, Santo Tomás lo dice más bonito, ¿no? Dice, Dios queriéndose hacerse partícipe de la naturaleza humana, haciéndose hombre, hace dioses a los hombres, ¿no? Es la naturaleza humana la que se dignifica, pero nunca cambia la divina. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta aprovechando nuestros expositores? Bueno, Padre, señor, dale, que eh, yo no sé cuál sería el impacto, digamos así, de la encarnación llevándole a la actualidad en el hoy, en este mundo tan secularizado, digamos, cómo o de qué manera la gente o cómo hacerle entender esta encarnación eh, en esa condición humana, ¿no? Frente a la actualidad, a una juventud eh, que está tan centrada, no sé, en la tecnología y en sí, en toda la humanidad mismo, con esto de la secularización, cómo se le podría un poco, no sé, llegar a esto. Sí, Cristian, pues esta teología de la encarnación que nos presenta Santo Tomás de Aquino es que la encarnación
ofrece una respuesta ejemplar y relevante para todos estos retos pastorales que pues se plantean y se hablan, ¿no? Que pues la crisis de sentido, las redes sociales, la fragmentación del hombre, la indiferencia de Dios, la búsqueda de una plenitud, del sentido de la vida. Cristo, que es el Verbo encarnado, viene a redefinir radicalmente este horizonte al humano, ya que en él se revela la cercanía de Dios con el ser humano o con nosotros, le da una dignidad insondable a la persona, por eso llamamos del prójimo el hermano, y da la posibilidad de participar en la vida divina y nos da esta cualidad de nosotros que es la vocación de plenitud y de santidad. Eso es lo que viene a ser la encarnación para los desafíos que encontramos del día de hoy en nuestras pastorales, específicamente, ¿no? O sea, ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que vino y pasó lo mismo que muchas veces nosotros podemos pasar, ira, decepción, y eso podemos apoyarnos de cada una de las parábolas. Yo quería sumarme a la respuesta contándoles que hay un librito que he estado leyendo, no sé si lo ven, eh, dice cómo la razón puede conducir a Dios, de Joshua Rasmussen. Es un filósofo científico y es un filósofo que está escribiendo para tender puentes, digamos, hacia la fe. Y retoma mucho la filosofía aristoteliana y se apoya mucho en Santo Tomás. Y él precisamente en ese libro le cuenta a uno que mientras más, mientras menos tecnología, menos se tiende más a Dios. Se llega a un punto donde la tecnología, el conocimiento, el cientificismo lo aleja aún. Pero ya cuando se es muy científico y cuando ya se tiene mucha tecnología y cuando ya se tiene acceso a un saber más profundo físico y astronómico y todo eso, se vuelve a Dios. Yo creo que es un transitar del ser humano en el camino de su propia evolución a través de la vida, aunque a veces sabemos personas que evitamos alejarnos de la fe y todo eso, siempre va a estar la tentación ahí cuando pasamos por la universidad, cuando estamos jóvenes, por mantener ciertas libertades y creer que la fe se opone a todo esto. Pero por eso es que creo yo que la iglesia, y sabiendo que la iglesia somos todos, necesita cada vez más una pastoral muy bien fundamentada en, en este conocimiento de la relación entre Dios y la fe y la razón. Yo creo que eso ayuda mucho si nos formamos cada vez más, tanto laicos como pastores, en ese acompañamiento a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, en fin, para acompañar en esa transición y en ese transitar. Muchas gracias, Diego. Ahora, pues por supuesto también hay unos elementos, como lo decía Washington en su exposición, que derivan de este misterio de la encarnación directamente con la comprensión de nuestra naturaleza, ¿no? La manera en que nos relacionamos, al igual que ese cambio que experimenta la relación entre los ángeles o los demonios con la naturaleza humana, en donde hay una expresión de dignidad, de esta posibilidad, gracias a Dios,
de la capacidad de Dios, ¿no? El capacité, que es posible el ser humano encontrar a Dios desde lo más profundo de su interioridad, por el Verbo que se ha encarnado y el Espíritu Santo que hemos recibido. Hay una serie también de connotaciones espirituales y prácticas que se derivan de este gran misterio, no solamente la inhabitación trinitaria, sino también em, la dignidad misma, por ejemplo, de la corporeidad, ¿no? Como la corporeidad pasa también a ser ennoblecida por la encarnación del Verbo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. ¿Estamos listos? ¿Alguien más para exponer en estos últimos 15 minutos o finalizamos aquí? Profe, el escrito le mando al correo. Sí. Ah, pero me El- dices el de ahorita. sí, Ah, no, ya estuvo perfecto. ya, Ya gracias, profe. quedamos listos. Em, Pregunta, entonces nos vemos en 8 días para las otras dos exposiciones, el de las virtudes y la espiritualidad. Y ya con eso finalizamos. Listo, padre. Muy bien. Yo tengo una duda, yo tengo una pregunta. Doctor Diego, pregunte. Es que yo había entendido que trabajábamos en equipo y por eso pues trabajé con Washington en, en la Trinidad. Pero vi que también Sí, Washington trabajó aparte la la encarnación. encarnación. Yo no entendí. Oh, sí, el tema de ustedes era la Trinidad, pero ya Washington se nos adelantó con la encarnación. Ah, bueno. Ok. No, listo. Entonces nos vemos, por favor, en 8 días y ya en 8 días finalizamos junto con la virtud y la espiritualidad. En Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo, De profe. acuerdo. Muy buena noche para todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Hasta luego a Igualmente, todos. muchas Muchas gracias. Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.